Dicen que toda maldición necesita testigos, y yo fui el último. La primera vez que escuché la hora 13, juré que era una broma del reloj. Pero el segundero no dudaba. Avanzaba con una calma que cortaba el aire del apartamento. Eran las 00:59 y sin embargo, sonó un campanazo extra, hueco, como si una campana subterránea tocara para mí. Me quedé inmóvil respirando por la boca, esperando que el eco se diera. No se dio. Se extendió por las paredes y volvió a mí como un susurro. Recuerda, no siempre fui tan nervioso. Antes dormía profundo. El cambio empezó cuando heredé el reloj de pared de mi abuela. En la madera, tallado con paciencia antigua, había un patrón de ramas entrelazadas y un ojo diminuto en la base. Mi madre dijo que era una tradición, que en nuestra familia los relojes guardaban la casa. A mí me pareció un peso. Lo colgué en la sala y desde entonces los minutos tienen dientes. La abuela repetía que el tiempo no se mide, se obedece. De niño me hacía contar las campanadas con los ojos cerrados. Si me equivocaba, me hacía repetir. Yo reía. Era un juego. Ahora, en la madrugada, el juego regresó sin risa. Con cada golpe del péndulo, algo en mi cabeza se ajustaba, como una cuerda que aprieta. A las 2 semanas, la hora 13 ya era rutina. Encendía la luz, grababa el audio, y al amanecer no encontraba nada en el teléfono. Pensé en un fallo del móvil hasta que noté un detalle. La aplicación marcaba duración, pero el archivo estaba vacío. Como si algo editara mis noches. Empecé a dejar notas en papel. Si lees esto, no confíes en la grabación. A la noche siguiente, el reloj sonó 13 veces, y al final, bajo el péndulo, encontré la nota plegada en 4. Perfumada como los cajones de la abuela. No recordaba haberla movido. Fui a ver a mi madre. Me miró sin sorpresa. «Te tocó», dijo. Le pedí explicaciones. Habló de una promesa vieja, de un trato hecho para atar el mal a una hora y no a toda la vida. Cada generación, uno recibe el reloj y con él, la tarea de escuchar. «No lo rompas», me advirtió. «Si lo rompes, lo que está dentro deja de tener horario». Reí por nervios. Ella no rió. Sirvió café y evitó mi mirada. Volví a casa con el reloj bajo el brazo, más pesado que al salir. Colgué el objeto en su sitio y probé un experimento. Tapé el ojo tallado con cinta. Esa noche, conté 12 campanadas exactas. Sonreí, creyendo haber resuelto el enigma. A las 03:13 me despertó un golpe. El péndulo estaba quieto y la cinta pegada en mi frente. En el espejo, un círculo rojo marcaba el lugar donde había estado el ojo. Entendí que la hora 13 no desaparece, se reubica. La maldición, si eso era, empezó a hablar con mi voz. En el borde del sueño oía frases mías, recuerdos míos, pero editados, como si una versión más fría de mí narrara lo que iba a ocurrir. «No bajes al sótano», decía. «No abras el baúl. No tengo sótano. No tengo baúl». Sin embargo, en la madrugada siguiente, al mover un mueble, descubrí una puerta pequeña en la pared, cubierta de pintura. Al tocarla, el reloj marcó la hora 13, aún apagado. Esa noche puse el metrónomo sobre la mesa. Lo activé, y su clic se superpuso al péndulo. Clic, toc, clic, toc. A los 3 minutos, la habitación pareció acomodarse a un compás que no era el mío. Las sombras del corredor caminaron a mi ritmo, y el clic me recordó la voz de la abuela rezando en silencio. En la campanada 13, el metrónomo se detuvo solo, y entonces lo escuché, no con los oídos, sino detrás de los ojos. «¿Me ves?». No estaba preparado para responderle. Miré al reloj, al ojo tallado, a las fotos sin personas. «¿Qué eres?», pensé. El aire olió a armario viejo y lavanda. La respuesta llegó como una costura tensándose. «Soy lo que sostenéis para que no se suelte». Recordé la advertencia de mi madre. Atar el mal a una hora. ¿Y si no era un mal sino un peso?
algo que nadie quiso cargar del todo, repartido en segundos, repartido en generaciones. Desde entonces mi vida diurna se volvió un ensayo para la noche. Marqué la casa con tiza, un círculo en la sala, otro en el pasillo, uno más frente al espejo. Leí en una de las cartas: cuando llegue, deja que te pase por dentro, no pelees el compás. Lo intenté. Me senté en el círculo, cerré los ojos y conté: 12, 13. Al final de la campanada extra, sentí un leve tirón detrás de la nuca, como si alguien retirara un hilo oscuro que yo no sabía que tenía. El alivio duró horas. Caminé ligero, sin ese peso en el pecho. Sonreí al portero, hice la compra, hablé con un vecino. Al volver, encontré el metrónomo en el suelo, roto. No recordaba haberlo dejado al borde. Junto a las piezas, una carta nueva, con la letra de mi abuela: nunca te confíes, el tiempo presta, no regala. El ojo del reloj parecía más abierto. Volvió el tirón, más profundo, no detrás de la nuca, sino bajo la lengua, como si la voz que me hablaba quisiera usar la mía. No confié en nadie. Si contaba esto, sonarían risas o consejos vacíos. Empecé a hablarle a la grabadora a plena luz del día. Si me escuchas mañana, repite el ritual del círculo. Al día siguiente, la grabación tenía solo estática. Sin embargo, sobre la mesa, encontré un vaso de agua a medio beber y una tiza gastada. Era como si una parte de mí cumpliera con todo, y otra, la que despierta, llegara tarde a su propio rescate. La hora 3 enseñó modales. Toques leves en la pared cuando me desviaba del ritmo. Un golpe seco si intentaba cambiar el lugar del reloj. Aprendí a negociar. Dame un día sin ti, pensé una madrugada. El péndulo respondió con un silencio que me dejó más inquieto que cualquier campanada. A la noche, no sonó nada. Creí haber ganado, pero desperté con marcas de tiza en la frente, los pies blancos y las fotos reubicadas en la pared, todas mirando a la cama. Entonces entendí: la maldición no es un castigo por algo que hice, sino por algo que no debo olvidar. En una carta, escondida entre sobres viejos, leí el nombre de mi bisabuelo y una fecha tachada. Había una frase: el día que dejamos de escuchar, la casa habló a gritos. Tal vez el reloj era una barrera, no una amenaza. Una compuerta para que el ruido de lo que pasó no lo inundara todo. A veces, sostener duele más que soltar. Probé otra cosa. Salí con el reloj. Lo bajé con cuidado y lo llevé al descanso de la escalera. Quise ver si la hora 13 se quedaba en casa. A medianoche, en el pasillo, escuché pasos de alguien que no llegaba. 12 pisadas. Una más, muy lenta, junto a mi oído. «Aquí estás», dijo la voz. Devolví el reloj a la pared y me disculpé en voz alta, con vergüenza. El segundero reanudó su marcha con un chasquido satisfecho. Empecé a oír relatos ajenos dentro de mis sueños, como si la familia completa hablara a través de mí. Una mujer decía: «No abras la ventana durante la hora». Un niño: «Cuenta en susurros para que no se despierte». ¿Quién? Nadie decía su nombre, solo lo que sostiene. Me vi en una cocina antigua pelando manzanas mientras la hora se acercaba. Sobre la mesa, un cuenco de sal derramado dibujaba el ojo. Al caer la 13, todos guardaban silencio perfecto. Intenté contárselo a mi madre de nuevo. Esta vez lloró. Me dio un papel doblado muchas veces. Adentro, la norma familiar, escrita con tinta azul. Cuando la hora llegue, no nombres lo que escuchas. Nombrarlo lo hace caminar de día. Se me heló la lengua. Comprendí por qué mis grabaciones aparecían vacías. El silencio era parte del trato. Guardé la hoja en la cartera, cerca del pecho, como un permiso para seguir cuerdo. Quise saber el origen. Viajé al pueblo de la abuela. La casa estaba cerrada, pero el vecino conservaba una llave por si volvías. Dentro, el reloj gemelo al mío dormía cubierto por una sábana. Al descubrirlo, el olor a lavanda y madera vieja me abrazó. No hizo falta darle cuerda.
En la medianoche, sin manos, sin peso, sonó. Conté 12, 13. El eco pasó por las vigas, bajó al suelo, y encontré, bajo una losa suelta, el primer metrónomo, intacto. Esa noche, frente al reloj del pueblo, hice el círculo con tiza por última vez. Cerré los ojos y dejé que la hora me atravesara. Vi escenas que no eran mías. Una promesa junto a un lecho, una ventana cerrada con clavos, un nombre murmurado y luego borrado. Las ramas talladas en el marco se movieron apenas, como manos en oración. Al terminar la campanada extra, la voz dijo: ahora sabes, no intentes curarte, aprende a sostener sin romper. Regresé a mi apartamento con una calma rara. Decidí cambiar mi relación con la hora. Preparé la sala como quien prepara un ritual amable. Agua, pan, el metrónomo nuevo, la norma familiar abierta. Cuando llegó la hora 13, me senté derecho y respiré al compás. No hubo golpes, ni marcas, ni notas. Solo la certeza de que el ruido del pasado no buscaba asustarme, sino recordar la técnica. Que el miedo no mande, que el ritmo sea nuestro. Desde entonces a veces la hora se adelanta o se retrasa. Entendí que la maldición no es puntual, es pedagógica. Si paso el día negándome, la noche enseña a gritos. Si escucho, la noche se vuelve un consejo extraño. He dejado de preguntarme, ¿cuándo termina? La pregunta correcta es, ¿cómo la llevo? Sostener el compás sin nombrar aquello que lo provoca. Dejar que pase por mí y no se quede a vivir. No digo que sea fácil. Hay noches en que el ojo tallado parece un espejo diminuto y veo, por un segundo, una versión de mí que no parpadea. En esas noches, la tentación de romper el reloj es fuerte, pero recuerdo la advertencia: sin horario, el peso podría ocuparlo todo. Prefiero un abismo con baranda a una pradera sin bordes. Contar ayuda. Respirar al ritmo ayuda. Encender una vela y no pedir nada también ayuda. Me preguntan por qué sigo con el reloj si me roba el sueño. Respondo que no me lo roba. Me lo educa. Ya no tengo pesadillas, solo lecciones. Y aquí va la más importante, la que me dijo mi abuela en un susurro que no sé si imaginé. No estás maldito tú, está maldito el ruido. Tú eres el contenedor. Y un contenedor no discute con el agua, la conduce. Si has escuchado una hora que no existe, no huyas. Hazle sitio y no la nombres. A veces vuelven los días malos. Ese tirón bajo la lengua que quiere usar mi voz. Esa estática en las grabadoras. Esas fotos que miran demasiado. Entonces repito el gesto sencillo. El círculo de tiza. La respiración lenta. La campanada extra como un punto y aparte. Me recuerdo que el tiempo presta, no regala. Y que la tarea no es expulsar la sombra, sino enseñarle a pasar a la misma hora, por el mismo lugar, sin quedarse. Hoy mientras escribo esto, el péndulo marca un compás suave. Falta poco para la medianoche. He dejado pan y agua, no por superstición, sino por respeto. El metrónomo espera. Las cartas, ya ordenadas, no piden más que exactitud. Y cuando suene la 13, no pensaré en romper nada. Escucharé. Dejaré que me atraviese como una brisa pesada. Y mañana, si despierto con tiza en la frente, no me asustaré. Solo sabré que sigo aprendiendo a sostener. Si te preguntas por qué cuento esto, es porque quizá tú también heredaste algo que no entiendes. Tal vez no es un reloj, tal vez es un silencio que duele o una hora que no encaja. No lo nombres. Dale un sitio. Marca el círculo. Respira. Y si tu casa habla de noche, no la corrijas. Deja que la frase termine. Hay ruidos que, si los interrumpes, se quedan. En cambio, si los acompañas, se van con su propia cadencia. He pensado en el final. No el mío, sino el de la tarea. Algún día el reloj pasará a otras manos. Dejaré las cartas, la tiza, el metrónomo y un consejo. No busques el origen para culpar, búscalo para aprender la técnica, porque hay historias que no se curan, se conducen, y si un día alguien rompe el reloj,
que sepa que lo que contiene no desaparece, se difunde. Mejor un cauce que un desborde. El reloj respira. Yo también. Y mientras el apartamento se acomoda al compás, entiendo por fin a mi abuela. El tiempo no se mide, se obedece. Obedecer no es someterse, es colaborar con lo inevitable para que sea menos áspero. Si la maldición es una palabra grande para nombrar un trabajo, acepto el empleo. Seré el que escucha, el que cuenta, el que deja pasar. Y si alguna noche falla mi pulso, volveré al círculo. No estoy solo. Suena la hora, 12, y la 13, como un latido adicional. Cierro los ojos. El tirón detrás de la nuca es leve, casi un saludo. Aquí estoy, digo por dentro, sin voz. El eco responde, no hostil, no amable, inevitable. Me atraviesa, deja su marca de tiza invisible y se va por donde vino como una marea puntual. Abro los ojos, anoto una frase en el cuaderno. El secreto no es vencerla, es acompañarla sin nombrarla. Y así, día a día, la llevo. El reloj respira conmigo. Su péndulo marca un compás que ya acepté. Mi abuela decía que el tiempo no se mide, se obedece. Y ahora entiendo que obedecer no es rendirse, sino colaborar con lo inevitable. La maldición se volvió mi oficio. Escuchar, sostener y no romper. Si un día fallo, sé que alguien más heredará este peso. Y mientras tanto, cada hora 13 me recuerda que no estoy solo, sino atado a un legado oscuro. La rutina de la hora 13 consume mis noches, pero también ordena mis días. Aprendí que si sigo el compás, la voz me trata con calma. Si me resisto, la casa entera se tuerce. Luces que parpadean, puertas que crujen, fotos que cambian de lugar. A veces pienso que el reloj no está maldito, sino que es un candado. Y yo soy la llave que gira cada noche para que el encierro continúe. Comencé a llevar un diario. Escribo cada detalle, cada susurro. Una mañana descubrí frases que no recuerdo haber escrito. No lo nombres, el ruido no duerme. Mi letra estaba allí, idéntica, pero la tinta olía a lavanda, como la ropa de mi abuela. Comprendí que no era solo yo quien llevaba el diario. Era la herencia entera usando mis manos. Ya no distingo qué pensamientos son míos y cuáles vienen del reloj. En ocasiones me despierto con la boca seca, como si hubiera hablado horas sin parar. El espejo me devuelve una mirada fija, más dura de lo que recuerdo. Juraría que alguien más me observa desde mis propios ojos. La maldición se vuelve psicológica, se mezcla con mi identidad. ¿Quién soy cuando el reloj suena? ¿El nieto obediente? ¿O el eco de algo que lleva siglos buscando una voz para expresarse? He intentado compartir mi experiencia. Escribí correos a un amigo cercano explicando lo de la hora 13, pero al revisarlos antes de enviar, el texto estaba en blanco. Guardé un borrador y al día siguiente apareció una frase que no escribí. Si hablas, se quedará. El mensaje era claro. El reloj no permite testigos externos. Solo quien lo hereda puede comprenderlo. La soledad, entonces, es parte del precio a pagar. Algunas noches la hora 13 llega adelantada. En lugar de medianoche la siento a las 11:40 o incluso antes. El tiempo se dobla y mi cuerpo responde con escalofríos. Una vez, conté 15 campanadas. El eco fue tan fuerte que sangraron mis oídos. Supe que no debía intentar medir lo imposible. La maldición se burla de los relojes humanos. El único tiempo real es el que dicta el ojo tallado en la madera. En sueños, la voz me muestra escenas antiguas. Un hombre encerrando algo en un cofre. Una mujer llorando frente a un reloj detenido. Un niño dibujando círculos de tiza. Son recuerdos que no me pertenecen, pero que cargo como propios. Al despertar, siento la angustia como si yo hubiera vivido esos momentos. La maldición no solo me vigila, me alimenta de memorias prestadas hasta confundirme con las generaciones pasadas. Una carta antigua decía: el día que intentes romper el ciclo, el ruido tomará forma. Esa advertencia me obsesiona. ¿Qué pasaría si destruyo el reloj? ¿El eco se volvería carne?
¿Sería yo mismo su recipiente? Cada vez que pienso en romperlo, el péndulo late más fuerte como si me advirtiera: atrévete y sabrás. No lo hago, porque temo que el monstruo no esté afuera, sino dormido dentro de mí. La maldición es muy psicológica porque te convence de que no puedes escapar. Al principio me aterraba. Luego lo acepté como destino. Pero ahora me pregunto si ese mismo conformismo es parte del engaño. ¿Y si la hora 13 no es una prisión, sino una manipulación? Tal vez el verdadero castigo no sea escuchar, sino creer que no existe vida fuera del compás. Esa duda me carcome más que las campanadas. Una madrugada decidí ignorar el sonido. Me tapé los oídos, cerré los ojos y me obligué a dormir. Al despertar, toda la casa estaba cubierta de marcas de tiza, paredes, techo, incluso mi piel, como si hubiera caminado dormido repitiendo el ritual. El reloj no necesita mi permiso. Si me niego, toma mi cuerpo y lo usa. Eso me demostró que no soy dueño de mí mismo, solo un huésped en mi propia vida. Mis pesadillas ya no son normales. Sueño con pasillos interminables donde cada puerta guarda un reloj idéntico. En cada habitación hay alguien de mi familia, sentado en silencio, contando. Algunos me miran, otros ni me reconocen. Comprendo que todos vivimos esta herencia en paralelo, como si el tiempo de la maldición uniera a los muertos y a los vivos en una misma vigilia, un coro silencioso sosteniendo el eco. He notado que la voz me observa en los espejos. No habla, solo me devuelve un gesto diferente al mío. Una vez sonrió mientras yo lloraba. Otra, cerró los ojos mientras yo seguía mirando. Es un reflejo que ya no me pertenece. Cada hora 13 siento que esa versión de mí está más cerca de salir. Quizá el espejo sea la verdadera puerta, y el reloj solo la llave que va abriendo poco a poco su marco invisible. Un vecino me preguntó por qué camino con círculos de tiza en las manos. Le mentí. Dije que era un juego para concentrarme. No sabe que los llevo como amuletos, para trazar un refugio en cualquier lugar. Sin ellos, el eco se mete en mi cabeza incluso de día. La maldición dejó de ser nocturna. Ya invade mis mañanas. El reloj me sigue a cada sitio, aunque no lo lleve conmigo. El tiempo ya no me pertenece. He probado rezar, gritar, incluso maldecir al reloj. Nada cambia. Al contrario, cada insulto parece fortalecerlo. Una noche, tras insultarlo, escuché mi propia voz repitiendo las palabras desde el pasillo. Salí a mirar y no había nadie, solo mi eco retorcido. Desde entonces entendí que la maldición se alimenta de mi ira. Cuanto más me revelo, más hondo se clava en mi mente. El reloj no quiere miedo, quiere atención constante. La mente se cansa. A veces me descubro riendo solo, celebrando la campanada 13 como si fuera un viejo amigo. Otras, lloro antes de que suene, anticipando el peso en la nuca. Me preocupa perder la cordura. El límite entre soportar y rendirse es muy fino, pero cuando dudo, recuerdo a mi madre: no lo rompas. Esa advertencia es lo único que me mantiene en pie. Aunque no sé cuánto tiempo más resistiré. Comencé a escribir cartas para quien herede el reloj después de mí. Les explico que no es un objeto, sino una tarea, que no deben buscar romperlo, porque entonces el ruido se liberará. Las escondo bajo las tablas del suelo, tal como hicieron mis antepasados. Quizá algún día alguien las encuentre, tal vez se ría, o tal vez entienda que no escribí para salvarme, sino para que ellos no empiecen de cero. Un día noté algo extraño. El reloj sonó 13 veces durante el día. El eco fue más débil, pero suficiente para helarme la sangre. Comprendí que el límite se estaba rompiendo. La maldición estaba aprendiendo a colarse fuera de su horario. Ese día escuché la voz en pleno sol. Ya no necesito la noche. Sentí que perdía la última barrera. El reloj comenzaba a ganar terreno, y yo ya no podía protegerme. La desesperación me llevó al pueblo de mi abuela. En su casa encontré otro reloj idéntico cubierto de polvo. No lo toqué. A medianoche sonó también 13 veces, aunque estaba roto. Supe entonces que no era un objeto único, sino una red.
Cada casa de mi sangre guarda uno. Cada generación escucha. Somos guardianes encadenados a un eco interminable. No hay salida. El legado no se rompe, solo se transmite. Regresé a mi apartamento resignado. La hora 13 ya no me asusta, ahora me define. Sé que estoy marcado y que mi tarea es sostener la grieta para que no se abra más. Me miro en el espejo y apenas me reconozco. Soy un rostro cansado, pero también parte del pacto. El reloj late como un corazón ajeno en mi sala, y yo soy su pulso humano, un huésped destinado a mantenerlo vivo hasta el final. Esta noche escribo con la certeza de que ya no hay escape. El reloj me observa desde la pared, su ojo tallado abierto como nunca. Cuando suene la 13, cerraré los ojos y aceptaré que soy el contenedor, el guardián de un eco que no morirá conmigo. Si alguien lee esto, sabrá que no fui dueño de mi tiempo, sino su esclavo, y que toda maldición necesita testigos. Yo fui el último, pero no seré el final.